Buenos días. Una vez más, estoy encantado de presentarles este ciclo de webinars. Hoy, mi nombre es Antonio Junquera y hoy inauguramos este ciclo de 3 webinars aquí en la Asociación de Empresas de Chiclana con el apoyo inestimable de la Delegación de Fomento de nuestro ayuntamiento. Hoy no nos puede acompañar nuestra concejala Manuela Pérez Iceta por motivos de agenda, pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Desde nuestra asociación consideramos que es necesario apostar por reforzar el tejido empresarial local, sobre todo sectores de actividad como la industria y el comercio, actividades motoras de la economía local, que junto al turismo contribuyen a la generación de empleo y, por lo tanto, la generación de riqueza y del bienestar social. Es por ello que, además de otras muchas medidas, propusimos un ciclo de webinars sobre negocios con éxito, es decir, jornadas informativas abiertas a todos los interesados, sean asociados o no, gratuitas por supuesto y muy prácticas bajo el lema Chiclana se propone, donde empresas radicadas en Chiclana podrán exponer su trayectoria profesional y cómo su negocio ha llegado a alcanzar el estado actual. Todo esto bajo una serie de temáticas que nos han parecido actuales y necesarias. Hoy abrimos el ciclo concentrándonos en el ámbito de los polígonos industriales, algo que ha caracterizado siempre a Chiclana. Y para lo que estamos demandando inversiones que mejoren el suelo industrial. Posteriormente vamos a abordar la digitalización y la innovación. Y en tercer lugar, una webinar sobre el comercio local. Llevamos todo el año planificando el trabajo que estamos desarrollando desde el verano y asesorando de manera continua desde primeros de enero a todos los emprendedores y empresarios que necesitan resolver dudas. Y así vamos a seguir. Estamos trabajando ya en el diseño de lo que propondremos al ayuntamiento para ejecutar el 2024. Por lo que si tienen alguna sugerencia, les pido por favor que nos lo hagan llegar. Espero que la jornada les sea provechosa. Les voy a dar las gracias a todos ustedes por el interés, también al ayuntamiento por su colaboración y le voy a pasar la palabra a nuestra compañera Loli Muñoz. Loli, buenos días. Muchas gracias. Hola, buenos días, Antonio. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos vosotros vuestra asistencia a este ciclo de webinar que iniciamos hoy sobre negocios con éxito. Mi nombre es Loli, formo parte del Departamento de Proyectos y de Chiclana y estaré por aquí controlando el chat. Comentaros que al finalizar la ponencia, pues podréis hacer vuestras consultas o preguntas las que consideréis. Esta ponencia está a cargo de David González, de la empresa La D3, consultoría estratégica, especializadas en los procesos de análisis, estrategia y desarrollo de decisiones ejecutivas de alto valor empresarial como ámbitos de trabajo a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, David. Te Buenos cedo días, la buenos días. palabra. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Loli. Encantada de contar con vuestra colaboración. Perfecto, pues muchas gracias a ti y también a Antonio por la introducción y esperamos que este seminario sea de interés para todo el mundo. Yo creo que sí, sobre todo es bastante básico y elemental a nivel generalista, pero sí que es interesante el contenido de profundidad que tiene porque sobre todo este seminario en particular tiene una parte que es importante para las propias empresas, pero también tiene una vinculación con las entidades propietarias, digamos, de los polígonos. Es decir, que en este caso también involucra bastante a las instituciones públicas, como puede ser mismamente el ayuntamiento, ¿no? Poder tomar medidas también, no solamente a nivel individual, sino a nivel, digamos, colectivo, ¿vale? En cuanto a pues, todo lo que es el tipo de actividades que se puedan realizar en un polígono industrial pues, con las dos vías que tenemos hoy planteadas, que son temas de sostenibilidad y bienestar, ¿no? Es decir, que nosotros que tenemos experiencia mucho en trabajar en polígonos industriales, vemos muchas veces el tema de que la gente de las empresas pues siempre hacen actividades para sí mismas, pero lo importante sobre todo aquí está en el tema de la colectividad, ¿no? No solamente las ventajas que nos trasladen las actividades de nuestra empresa a nosotros, sino que las actividades generales de todas las empresas conjuntamente pueden generar beneficios mutuos que son interesantes y que podemos ver también en el seminario. ¿Vale?
Muchísimas gracias. Entonces, pues si queréis Pues comenzar. podemos comenzar si quiere, ¿no? Y Sí, sí, perfecto, sí. A ver si veamos. le pongo yo aquí con la pantalla Ujú. apagada y estoy aquí pendiente de si alguien comenta algo por el chat, ¿vale? Perfecto, sí. Luego al final, eso, como comentábamos antes, al final habrá una ronda de preguntas, cualquier pregunta que tengan que se pueda resolver solo a marcha. Y si no, pues eso, os la trasladan a vosotros, la podéis contestar y si queréis que alguna cosa en el futuro, pues lo comentamos nosotros también. Vale, Muy bien, muchas gracias. perfecto. Vamos allá. Se ve la transparencia, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, ¿eh? Bien. Sí. Bien. Bueno, como veis aquí, pues el título en este caso, de lo que vamos a charlar hoy un poquito, pues es sobre temas de retos y oportunidades de negocio, que eso es un tema común en los diferentes seminarios en los que se van a desarrollar, pues. Y luego, por otro lado, en este específicamente, pues vamos a tratar dos temas muy importantes, que son temas de sostenibilidad y de bienestar de los trabajadores, de los espacios y polígonos industriales. En este caso, como os comentaba, pues vamos a tratar sobre todo estas dos temáticas que son, como os comentaba al principio, no solamente en esto influyen las empresas en particular, que es lo que la mayoría de nosotros impartimos muchos seminarios, trabajamos muchas empresas y casi siempre las empresas están muy interesadas en su propio beneficio. Y a veces, pues el trabajo colectivo de empresas puede generar un ecosistema o, digamos, una sensación de tanto de bienestar como también temas de sostenibilidad, en la que la aportación individual de todas las empresas puede generar un ecosistema más interesante que revierta en el beneficio de todos, ¿no? Es cierto que en muchos polígonos industriales, algunos de ellos pues están gestionados por una entidad del parque en sí, una entidad de conservación, y en otros casos pues son polígonos que pertenecen a ayuntamientos, ¿no? Entonces, cuando pertenecen a ayuntamientos, pues lógicamente las iniciativas de infraestructuras, sobre todo las que son infraestructuras de, pues eso, de inversión de construcción, los tiene que hacer lógicamente el ayuntamiento. Y en el caso de polígonos en los cuales pues la titularidad o, digamos, la gestión se realiza a través de una entidad de conservación en la que sean accionistas las propias empresas, hasta cierto modo es más fácil de gestionar, pero es un poco como las comunidades de vecinos, ¿no? En las que unos quieren gastar, otros no quieren gastar, y es más complicado aunar las decisiones en ese tipo de entidades, ¿vale? Pero aquí en este caso vamos a ver en general pues distintas medidas de sostenibilidad y bienestar, y también luego veremos sobre todo que es la practicidad de este seminario, sobre todo es mostrar posibilidades de negocio que, vinculados a sostenibilidad y bienestar, que se puedan desarrollar en polígonos industriales, y luego también pues unos casos de éxito al final que veremos pues separados, pues 3 casos de éxito de empresas de distinta magnitud que realizan pues actividades vinculadas a este tipo de cosas. Bien, entonces para comenzar primeramente lo que vamos a hacer es presentaros, por si es que no avanza, vamos a ver si avanza ahora. No sé si supongo que conocéis los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Los objetivos de desarrollo sostenible que están desarrollados por la ONU son unos objetivos que ahora veremos un poco más desarrollados. Sobre todo son múltiples objetivos. Vamos a ver la siguiente y me voy a adelantar para que veáis para qué sirven, ¿vale? Como veis aquí, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 diferentes, ¿vale? Y lo que pretenden es desarrollar lo que es las actividades que se realizan sobre el planeta para el futuro, ¿vale? Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible pues están divididos en 169 metas diferentes, y esas 169 metas pues cuentan con 231 indicadores, que lo que hacen esos indicadores, lógicamente, son cifras o sistemas de medida del alcance real de los objetivos. Estos objetivos los veréis, seguramente los conoceréis todos, los habréis visto, y si no, pues podéis investigar un poquito más sobre ellos. Definen distintos tipos de actividades que se realizan por la acción humana en el planeta. Esos 17 objetivos son universales, es decir, que no dependen del país, sino que aplican a todos los países del planeta, ¿vale? Aplican a todos los países y son todos exactamente iguales en todos los países, ¿no? Luego, la forma de aplicarlos sí que es cierto que, aunque están definidos, lógicamente cada país decide cómo aplicarlos, ¿no?
Luego, otra parte de los objetivos es que son transformadores, es decir, que están enfocados a la gente, al planeta, como veis aquí, a la prosperidad, a la paz y a las alianzas, ¿vale? Es decir, que pretenden aunar, eso os comentaba un poco también en el tema del polígono al principio, ¿no? Los polígonos que son como micro ciudades o microplanetas muchas veces, pues la gente lo que interesa en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible es que tanto la gente como el planeta alcancen prosperidad, haya paz y unidad entre los distintos países o instituciones o empresas. Por eso, este en particular, si lo considerarais, imaginaros que un objetivo aplicara a un polígono industrial, pues hay una cierta gente, el planeta es el propio polígono y lo que se busca es justamente la prosperidad, la paz y las alianzas, ¿vale? Dentro de ello, pues lógicamente está también acciones de sostenibilidad y acciones de bienestar, ¿vale? Y por último, como veis ahí, son civilizatorios, es decir, que es un mundo de respeto universal hacia la igualdad y la no discriminación. O sea que en este tipo de objetivos que se aplican a muchos, prácticamente a la mayoría de los planes de estrategia de países internacionales, algunos de ellos son más controvertidos, como todos sabréis, por ejemplo, el tema de la contaminación y este tipo de cosas en las que está claro que las medidas se están tomando, pero lógicamente a veces chocan con la realidad de la contaminación que genera, por ejemplo, el sector industrial, ¿no? Productivo, en el que siempre se ve ahí, o si no también el tema de los residuos que se generan a través de la actividad humana. Es decir, que hay algunos de los objetivos que son bastante estrictos y a veces de más no complicado cumplimiento, sino que, pues lógicamente, chocan con el beneficio industrial, ¿no? Entonces, o el beneficio de los países, ¿no? Entonces, como vemos aquí en estos objetivos, que luego desarrollaremos un poquito más, ¿vale? Vamos a darle hacia atrás. Vemos aquí los objetivos de desarrollo que son 17, ¿vale? Como veis aquí, pues uno de ellos está enfocado al fin de la pobreza. Algunos de ellos, muchos, casi todos, aplican a todos los países del mundo, es decir, en todos los países existen problemas vinculados a los 17 objetivos, ¿vale? O sea que ningún país del mundo tiene ninguno de los objetivos completamente cumplidos, ¿vale? Uno como el fin de la pobreza, que como sabéis en cualquier país, desde el primer país del mundo hasta el último, en todos ellos hay gente por debajo del umbral de la pobreza, ¿vale? Hambre cero, que va también vinculado al tema de la pobreza y del poder adquisitivo. Luego también otro que es vinculado a la salud y el bienestar, ¿vale? De todos estos objetivos, luego, como veréis más adelante, vamos a seleccionar los que están vinculados exactamente a la sostenibilidad y los que van vinculados al tema del bienestar, que serán los que trabajaremos hoy sobre los que trabajemos en este seminario, ¿vale? Veis aquí entonces también, además del de salud y bienestar, también tenemos el de educación de calidad, es decir, una educación que sirva para que las futuras generaciones estén formadas adecuadamente y también la formación profesional en cuanto a que los profesionales pues estén formados de tal manera que puedan extraer su mayor rendimiento, ¿vale? Otros objetivos importantes que son el tema de la igualdad de género, que no os voy a comentar porque ya sabéis que en ese aspecto está en todos los países y también en España en especial también muy vinculado al tema de igualdad de género y que veremos alguna cosilla, aunque no esté involucrado en este aspecto, sí que quizá a lo mejor surja en la ronda de preguntas alguna pregunta de ese tipo, ¿vale? Vinculado al tema de igualdad de género. Agua limpia y saneamiento, es decir, que todos los países es cierto que la mayoría tienen agua, más o menos, pero también la gestión del saneamiento del agua es muy importante, ¿vale? Obtener energía asequible y no contaminante, que eso es como os comentaba un poco antes, que a veces choca con la gestión, la generación de energía actual con combustibles fósiles, es decir, como sabéis, ¿vale? Luego también un trabajo decente y crecimiento económico. Luego también vemos que trabajaremos también en otros seminarios, que es el tema de la industria, la innovación e infraestructura, ¿vale? La reducción de las desigualdades, que como recordáis era una de las medidas, la igualdad entre las personas, ¿vale? Luego las comunidades y las comunidades sostenibles y la vinculación con las ciudades. El 12, como veis aquí, que es el tema de la producción y consumo responsables, que en esto también influye mucho el tema de no solamente el consumo responsable, sino también la generación mínima de residuos a través de la circularidad. Luego también, lógicamente, la acción por el clima, que ya sabemos que eso se comenta todos los días, con el tema del calentamiento global, ¿vale? La vida submarina,
que aunque, bueno, lógicamente aquí el concepto puede pensar que un país que no tenga mar, pero también tiene ríos, así que también es la vida fluvial también, ¿vale? Todo lo que sean seres que viven en el agua. Luego la vida de los ecosistemas terrestres, muchos de ellos son críticos, como son, pues lógicamente en España, los parques naturales, pero a nivel mundial, pues lógicamente temas del Amazonas, por ejemplo, y temas de selva y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y luego también, pues el 16, que está vinculado a la paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, que son las alianzas que establecen los países para lograr los objetivos. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que son diferentes y cada uno de ellos aplica, como vemos aquí, os comentáis, ¿ves? Los 17 tienen 169 metas, prácticamente 10 por cada objetivo, cada OTS, y unos ciertos indicadores de control, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ahora vamos a ver cuáles de ellos vamos a tratar en este seminario para el relativo a lo que es la aplicación a un polígono que se podía aplicar a una empresa en particular, pero lógicamente este seminario va vinculado a polígonos industriales. Veis aquí que de los objetivos de desarrollo sostenible que teníamos antes mostrados, como veis aquí, pues relativo a la sostenibilidad son los que están marcados con el marquito verde, ¿vale? Que son el del número 6, que son agua limpia y saneamiento, el 7, que son energía asequible y no contaminante, luego el 11, que lógicamente son comunidades y ciudades sostenibles, el 12, que es el consumo responsable de todos los recursos y también en la producción y consumo. La acción por el clima, lógicamente que eso aplica prácticamente a todo y todo lo que sean actividades humanas. La vida submarina y más en especial, lógicamente, hablando en Andalucía, en la que bueno, nosotros, de hecho, nuestra empresa lleva activa desde que se fundó hace 10 años. Tenemos incluso una oficina en Málaga, con lo cual conocemos muy bien el ecosistema y lo que es el funcionamiento, más la cultura y el tema de industrial y desarrollos y todo tipo de cosas de Andalucía, porque conocemos muy bien también la costa, lógicamente, ¿no? La vida submarina, que es uno de los factores más importantes de la vida de Andalucía, ¿no? Que está vinculado mucho al mar y en especial Cádiz, claro, lógicamente. ¿Vale? Y por último, la vida de ecosistemas terrestres, todo lo que sea, eso afecta a la sostenibilidad. Entonces, cualquier actividad realizada en un polígono industrial, pues tiene, por un lado, influencia y también consecuencias sobre esos puntos, ¿vale? En cuanto a la segunda parte del seminario, en el que hablaremos sobre temas de bienestar, pues ese aplicará, si fuéramos técnicos y exquisitos, únicamente aplicaría sobre el punto 3 de salud y bienestar, pero es cierto que las actividades desarrolladas en un polígono industrial también tienen mucha influencia en el 4, que es de educación de calidad, las actividades de las empresas, lógicamente, en temas de igualdad de género, también trabajo decente y crecimiento económico, ¿vale? Y por último, la reducción de las desigualdades. En cuanto, pues, tanto entre hombres y mujeres, como temas de cuántos, del pago de nóminas, como el tema también del tratamiento de las personas dependiendo de la raza, del género, todo este tipo de cosas, ¿vale? Ahora vamos a tratar, por un lado, entonces, el apartado primero, que es el desafío de las medidas de sostenibilidad y los beneficios que aportan a las empresas y sobre todo a su entorno. No solamente a la empresa en sí, sino también al entorno. Por eso comentaba al principio que las acciones que realiza una empresa, que muchas veces a esto nos pasa mucho que tratamos tanto con instituciones públicas como con empresas privadas, es que la mayoría de las veces nosotros somos un poco, todos vamos enfocados a nuestro propio beneficio sin saber que acciones que podamos realizar nosotros puedan generar beneficio al entorno en el que estamos y que si todas las empresas realizan acciones de ese tipo, al final el beneficio es mutuo para todos, ¿vale? Entonces veremos aquí alguna actividad que se puede hacer también a nivel pues colectivo, ¿vale? Entonces estas son el desafío de este tipo de medidas, que es la parte primera que veremos sobre la que vamos a hablar ahora, ¿vale? Bueno, aquí ya os comenté, no voy a enfatizar más en tema de sostenibilidad, ¿vale? Estos puntos 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿vale? Son sobre los que vamos a tratar actualmente en esta parte del seminario, ¿vale? Sobre todo es muy importante el tema de la energía, el tema del agua y, bueno, luego al final, si en alguna de las preguntas si concierne más el tema de otros equipamientos que veremos, pues comentaremos un poquito más, ¿vale? Pero como veis aquí, en tema de sostenibilidad, pues sobre todo los más claves son, lógicamente, el tema en todos los polígonos, pues es la energía, el agua, tanto de saneamiento como del agua de riego, digamos, el agua potable,
Luego también el tema del sistema, lógicamente, el tema del alcantarillado. Y luego, por un lado, lo que es la producción, que es el punto 12, ¿vale? ¿Cómo fabricamos? ¿Qué es lo que se fabrica? ¿Qué actividades se realizan generando energía y generando residuos? ¿Y qué consumimos y qué generamos? ¿Vale? Entonces, como veis aquí, sobre todo los puntos importantes son el 6, el 11, el 7 y el 12. ¿Vale? Y, lógicamente, sobre los demás también hay influencia. ¿Vale? Bien. Ventajas, vamos a ver aquí primero las ventajas que tienen unas medidas de sostenibilidad. ¿Vale? Estas son las ventajas principales de tomar medidas de sostenibilidad en un polígono. Ya podemos pensarlo a nivel de empresas individuales o bien a nivel del propio ayuntamiento o entidad que gestiona el parque, dependiendo del tipo de polígono. ¿Vale? Esto es aunque lógicamente estamos hablando sobre temas de Chiclana, pero lógicamente esto también un poco para tener en mente lo que aplicaría en otro tipo de polígonos situados en otros sitios, ¿vale? Que son prácticamente las mismas, ¿vale? Por un lado, lógicamente, el punto 1, como veis ahí, es la optimización del uso del agua. No solo pensar en el agua potable que se utiliza, lógicamente, sino también, bueno, el agua potable, sino también el tipo de agua que se utiliza en los procesos productivos, como también el agua que se utiliza en los sistemas de limpieza y de riego e incluso la calidad de las conducciones, ¿vale? Porque muchas veces el uso del agua se malgasta, no porque se malgaste en sí, sino porque las conexiones de agua pues, no están bien rematadas, digamos, o el mantenimiento no es el adecuado y se pierde mucha agua en digamos, en el sistema de distribución, ¿vale? Entonces, la optimización del uso del agua, que como sabéis es un bien limitado en la naturaleza, es uno de los puntos más importantes de las medidas de sostenibilidad. Siempre pensamos, cuando pensamos sostenibilidad, siempre pensamos en paneles solares rápidamente, ¿vale? Pero hay muchas más medidas, muchos más temas importantes, ¿vale? En el punto 2, como veis ahí, que es relativo al ahorro energético, ahí sí que podemos pensar también en temas vinculados a la implantación de sistemas de autoconsumo, ¿no? Lo que son el ahorro energético, no solamente, digamos, generar yo energía, sino también gastar menos, ¿vale? Cuando gastamos menos energía, necesitamos menos, lógicamente, menos suministro energético, ¿vale? Entonces, muchos procesos y actividades que realizan las empresas, pues si conseguimos gestionar un ahorro energético en cuanto no solamente a la hora en la que lo gastemos, sino también en las cantidades utilizadas, pues van en pos de la sostenibilidad del planeta y, lógicamente, también de la reducción de costes, ¿vale? Por otro lado, también la sostenibilidad pues, tiene un efecto también sobre una mejor movilidad. Ahora vemos todos por ahí cuando vamos por la calle los típicos patinetes o la introducción del vehículo eléctrico, ¿vale? En el que no solamente se deja de utilizar combustibles fósiles, sino que también en paralelo pues tenemos sistemas novedosos de movilidad que son interesantes, ¿vale? Incluso para medidas de sostenibilidad, sobre todo cuando las empresas tienen o los polígonos tienen planes de movilidad, existe también el empleo por ejemplo, de transporte colectivo, transporte público, o bien incluso compartir coche, ese tipo de cosas en los cuales es una mejor movilidad o una movilidad más eficiente con menos gasto, ¿vale? Aunque utilicemos vehículos de combustible. Por otro lado, la mayor sostenibilidad mejora la calidad de vida de las personas que residen tanto los que acceden como a diario para trabajar como los visitantes, ¿vale? Tenemos que pensar un poco también desde el punto de vista del polígono, que el polígono es como fuera una mini ciudad, ¿vale? En el que hay pues unas personas residentes ahí, aunque solo sean 8 o 10 horas al día, pero hay personas residiendo, con lo cual podemos considerar que parte de nuestra existencia, las personas que trabajamos en polígonos industriales, la invertimos en vivir en un polígono, ¿vale? Luego la circularidad en recursos y materias primas, es decir, utilizar al máximo los recursos naturales o bien las materias primas que se emplean, intentar generar el mínimo residuo posible y que esos residuos puedan ser utilizados por otras empresas que estén en la misma cadena digamos, de lo que es la cadena de productiva, ¿vale? Veremos luego un ejemplo de una empresa de éxito que justamente utiliza temas de circularidad, ¿vale? Luego también un menor impacto en el medio ambiente, pero eso ya es muy evidente, lógicamente, el tema de la sostenibilidad, ¿vale? También implica la sostenibilidad, pues, un incremento en el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque obliga a discurrir o a pensar en soluciones que utilicen o bien fuentes alternativas de energía o bien menos recursos o contaminen menos.
lógicamente mejora la salud. Si estamos en un polígono en el que no hay contaminación, pues lógicamente nos mejora mucho la salud, ¿vale? Por deciros un ejemplo, ¿no? Y la disminución de residuos, que ya lo comentamos antes, en tema de circularidad, es decir, cuantos menos residuos generemos o bien los residuos sean más utilizables para otro tipo de procesos reutilizados, pues serían interesantes. Y todo esto, como conclusión, que vemos aquí el punto 10, es que todos los temas de medida de sostenibilidad, un poco vinculado al apartado 7 de desarrollo tecnológico, ofrece posibilidades de negocio, que es, yo creo, de los participantes que estáis inscritos aquí, la mayoría de interesados en temas de sostenibilidad, pero también en posibilidades de negocio o cómo puede mejorar vuestro negocio aplicando medidas de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, como veis aquí, estos son los 10 puntos 10 ventajas de aplicar temas de sostenibilidad en un área industrial, ya sea a nivel individual o colectiva. Bueno, los objetivos que vemos aquí de las medidas de sostenibilidad son principalmente 4. Por un lado, el ahorro energético. A ver, cuanto menos energía gastemos, mejor será, primero, para nuestro bolsillo, es decir, cuanto menos gastemos, lógicamente, menos energía compraremos, pero también los recursos de la naturaleza para generar esa energía serán menores, ¿vale? Muchas veces pensamos, es que yo si coloco paneles solares, automáticamente la naturaleza ya no gasta, ya no utilizo recursos. Hasta cierto modo, una vez instalado, es cierto, pero un módulo, un panel solar, para fabricarlo necesitamos emplear mucha energía, ¿vale? Y recursos de la naturaleza. Un panel solar utiliza vidrio, utiliza plástico, utiliza metales, utiliza células de silicio, utiliza un montón de componentes que han tenido que ser fabricadas antes, con lo cual el panel no aparece en la naturaleza, sino que tenemos que gastar mucha energía y recursos para crear un panel solar. Con lo cual, una vez fabricado, es cierto que el consumo energético, digamos que el impacto en la naturaleza es cero, pero y luego también al final de su vida útil también hay que reciclar, ¿vale? Entonces comentamos simplemente ahorro energético, cuidado del medio ambiente, muy importante, ¿vale? Luego la reducción de la contaminación y por último la minimización de los residuos generados, ¿vale? Entonces en ese circuito en el que estamos, en el que las medidas de sostenibilidad lo que hacen es justamente pues eso, utilizo muy poca, la mínima energía necesaria o posible para mi proceso. Luego además no contamino demasiado y luego lo que contamino lo minimizo o incluso se pueden reutilizar mis residuos en otro tipo de procesos, con lo cual reduzco también el consumo. Todo ello va enfocado al cuidado del medio ambiente. Vale. Como veis aquí, pues eso, 4 piezas que vienen encajadas, pues se consiguen justamente, pues esos son los objetivos de las medidas de sostenibilidad, ¿vale? Siempre pensamos un poco en la sostenibilidad, el tema del ahorro energético, pero como veis aquí, es un circuito en el cual, pues, circuito cerrado en el que si mejoro cualquier factor, pues mejoran las condiciones, ¿vale? Aquí vemos las medidas principales y acciones que generan que los polígonos industriales sean más sostenibles y eficientes, ¿vale? Como vemos aquí en los 4 puntos anteriores, en relación con la energía, vemos que el alumbrado público, si le dotamos de eficiencia energética, pues lógicamente consume menos, ¿vale? No es cuestión de también se puede gestionar no solamente la eficiencia energética en cuanto a las bombillas, sino también en cuanto a los horarios y en cuanto a la intensidad de luz que se proyecta durante el día, a qué horas se proyecta, este tipo de cosas, ¿vale? O sea que la eficiencia energética no solamente utilizar bombillas de bajo consumo, sino también se puede hacer, pues, incluso colocando farolas fotovoltaicas que consuman cero, o que esa es una idea interesante, o si no, simplemente, pues, de alguna manera que tengan sistemas de control de consumo de tal manera que la eficiencia sea la máxima con el alumbrado necesario lógicamente, para el desarrollo del desplazamiento de las personas y la seguridad. Puntos de recarga para vehículos eléctricos también es interesante para incitar al uso del vehículo eléctrico. Mucha gente comenta que yo tengo que desplazarme a tantos kilómetros y si no tengo donde enchufar el vehículo, pues se me acaba la autonomía sin haberlo podido recargar. Sin embargo, sin el puesto de trabajo, pues en el punto donde trabajamos hay un punto de recarga, lo podemos dejar cargando durante el día y entonces pues podemos aumentar la autonomía, ¿vale? del vehículo. También sistemas de generación de ahorro energético, que esos son los que comentamos siempre, temas de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, ¿vale? Eso en cuanto al sector del ahorro de energía. En cuanto al sector del medio ambiente, como vemos aquí a la derecha en la parte roja, pues es muy importante la inexistencia de vertederos incontrolados, ¿vale? Vertederos en los cuales, todos sabemos que en la mayoría de polígonos siempre hay generalmente esto sucede en las parcelas abandonadas o en las colindantes si no hay cierre físico del polígono. Hay siempre unas parcelas alrededor en las cuales que no se sabe muy bien quién es el propietario, pero
muchas personas del polígono y sobre todo de fuera se desplazan para realizar pues, vertederos incontrolados, ¿vale? Eso para el medio ambiente, como sabemos todos, es muy perjudicial, ¿vale? Entonces, esa gestión es muy importante para que no existan componentes, ni metales pesados, ni productos químicos, ni lubricantes, ni este tipo de cosas vertidos en la plena naturaleza. Luego eso ya en cuanto a simplemente a vertederos, ¿no? En cuanto a la propia actividad del polígono, vemos aquí el control del tipo y cantidad de residuos generados, el sistema de recogida selectiva de residuos con contenedores específicos, la red de saneamiento en el que se separen las aguas pluviales de las residuales, sobre todo, pues eso. Sobre todo eso es importante para poder reutilizar las aguas pluviales, ¿vale? Y luego también la revisión y sistema y limpieza del sistema de alcantarillado, que muchas veces, como sabéis, cuando hay mucha lluvia y se acumula, pues afecta sobre los polígonos en sí, cuando pues eso, se inundan y se deterioran y este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto a las infraestructuras, como vemos aquí, que comentamos ante el tema de aguas pluviales, pues sistemas de recogida y aprovechamiento de aguas pluviales, en especial en Andalucía, como sabemos que la lluvia es muy limitada, es muy importante el aprovechamiento de cualquier tipo de agua, ¿no? Entonces, el aprovechamiento de aguas pluviales para su utilización en riego, limpieza y otros usos permitidos es una infraestructura muy interesante, sobre todo, como os comentaba, en polígonos situados en zonas donde haya poca lluvia o donde no haya muchos ríos que pasen, ¿vale? Un punto limpio es interesante, puntos limpios de recogida y clasificación de residuos no peligrosos o algunos incluso peligrosos específicos, ¿vale? Es interesante para la sostenibilidad. Y luego a nivel de colectividad, que os comentaba un poco el tema de las empresas trabajando juntas, pues el plan de economía circular entre las propias empresas del polígono es muy interesante cuando alguien, pues eso, si se genera un plan de economía circular y se analiza qué residuos utiliza cada empresa, o incluso instalar empresas que empleen los residuos del polígono para generar unos nuevos productos, ¿vale? Ahí es donde se abren posibilidades de negocio muy interesantes, en la que si a partir de los residuos generados por las empresas, por ejemplo, imaginaros que hay empresas de logística donde se genera mucho cartón, pues a lo mejor el cartón se puede emplear, se puede generar una empresa que realiza el tipo de manufactura a partir de cartón, perdón. Eso es muy interesante, por ejemplo, este tipo de actividades, ¿vale? También sistemas de consumo agregado de energía, en el que, pues, tanto por consumos generales el precio sea mejor, como también por la optimización del uso de la energía. Y por último, como vemos aquí también, un plan de movilidad sostenible. Estos son solo algunas ideas, ¿vale? Esto se podría desarrollar en cientos de ideas, pero también un plan de movilidad sostenible, en el que os comentaba, se combinarían los vehículos no contaminantes, ya sean eléctricos o incluso la bicicleta, carril bici, si está cerca de una población, pues una conexión con un carril bici. A lo mejor en el mes de agosto a 40 grados o 45 es más incómodo, pero hay muchos días en los cuales pues ni llueve, ni hace frío, ni demasiado calor, en el que se puede desplazar uno en bicicleta o en vehículo eléctrico individual, o si no también vehículos eléctricos colectivos o incluso pues transporte público. Entonces, como vemos aquí, pues estas son las medidas acciones que pueden generar pues ejemplos de áreas y polígonos industriales más sostenibles y eficientes. ¿Vale? Ahora vamos a ver unos ejemplos de energías, de ejemplos de negocios rentables, ideas de negocios rentables que os puedan servir de un poco de orientación para que veáis vinculados a como vimos antes, a los 4 objetivos que vimos antes, ¿vale? Que era el tema de ahorro energético, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces vemos aquí, por ejemplo, una empresa de consultoría y asesoría en ahorro energético en un polígono tiene mucho interés porque las empresas que hay allí situadas pues se les podría asesorar en relación a justamente a cómo hacer para ahorrar, ¿no? Porque muchas empresas a veces siempre piensan que el ahorrar no tienen claro cómo pueden ahorrar más que incorporando el otro tipo de negocio que vemos aquí, que es la instalación de energías renovables, por ejemplo, ¿vale? Fotovoltaica eólica para autoconsumo, que eso es muy interesante cuando queremos, pues eso, reducir el consumo de red, pero en este caso lo que estamos es consumiendo la misma energía, ¿vale? Pero utilizando fuentes renovables que lógicamente son más sostenibles y generan menos consumo de eléctrico, con lo cual pues ahorras en lo que es el consumo, ¿vale? En cuanto al gasto. Pero la consultoría de asesoría en ahorro energético es muy interesante para que las empresas sepan reducir el consumo, no solamente incorporar vías nuevas de generación como son las renovables, sino también asesorar en la reducción del propio consumo energético, no solamente en el tema eléctrico de con qué empresa lo hago y todo ese tipo de cosas, sino también en los propios procesos industriales. Nosotros hemos trabajado con empresas de ese tipo, en las cuales pues optimizan o minimizan el consumo eléctrico de la propia empresa. Por ejemplo, por deciros una cosa un poco muy sencilla, es al diseñar una instalación nueva,
intentar que el máximo de luz solar entre en las salas y de esa manera hubiera que utilizar la luz eléctrica lo mínimo posible, ¿vale? Eso es un ejemplo, ¿vale? Como veis aquí, el tema de consultoría y asesoría no solamente es un tema de dinero, sino también es un tema de optimización del consumo de por sí de la empresa, ¿vale? Otro tipo de negocio rentable en cuanto vinculado a la minimización de residuos generados es, por un lado, por ejemplo, como os comentaba antes, la fabricación de embalajes sostenibles y o biodegradables, que pueden ser a partir de cartón o de otro tipo de elementos, como pueden ser, por ejemplo, incluso algas, en el que se puedan fabricar embalajes sostenibles o embalajes biodegradables, que lo primero que hacen es emplear materiales que pueden ser residuos o bien materiales de la naturaleza secundarios que no se utilizarían o incluso crear plantaciones de vegetales que generarían incluso empleo para fabricar embalajes sostenibles, ¿vale? Y el otro es el reciclaje de materiales de alto valor, que como veis aquí, pues hay, como vemos aquí, hay cobre, o si no también el aprovechamiento de aparatos electrónicos, ya sea reacondicionamiento para una segunda vida o bien la extracción a partir de procesos mecánicos y químicos de los distintos componentes electrónicos que casi siempre llevan metales de mucho valor, que hasta incluso algunos llevan oro, o si no, pues otro tipo de componentes que sean reutilizables, ¿vale? Ya puede ser o bien el componente reutilizable del propio aparato, o bien los componentes que lleva, o bien emplear los materiales como de alto valor, ¿vale? Es otro tipo de negocio rentable interesante que está implantado en varios polígonos interesantes a nivel nacional e internacional, ¿vale? Otro de los negocios interesantes, pues lógicamente el cuidado del medio ambiente se ve como ejemplos, sería por ejemplo el tema de patinetes y bicicletas eléctricas, tanto fuera del polígono para acceder al polígono, es decir, para conectar el entorno urbano con el propio polígono, como incluso para circular de la forma interna, ¿vale? Entonces tenéis que pensar aquí también que no solamente pensemos en un polígono que esté en Chiclana, sino que imaginaros que pues os plantáis en un polígono mucho más grande que esté en Andalucía, en el que con esta idea podáis implantaros en otro polígono, ¿eh? No solamente pensemos en un polígono local, ¿no? En el que, lógicamente, las patinetes y bicicletas eléctricas se puedan, otro tipo de sistema de incluso bicicletas normales, se puedan ser alquiladas en un polígono muy grande en el cual tú una vez que estaciones el vehículo te puedes desplazar en estos pequeños vehículos, ¿vale? Porque a lo mejor es más complicado, más fácil aparcar cerca del polígono y entrar en un vehículo de estos que no todos los trabajadores, de hecho hay muchos polígonos en Andalucía, como os comentaba, estamos haciendo un proyecto ahora de ese tipo, en el que no hay, es muy complicado aparcar, de hecho están todos los vehículos en grandes polígonos aparcados encima de las aceras porque no hay dónde aparcar, porque a nadie se le ocurrió dimensionar un aparcamiento, entonces son polígonos grandes donde no hay dónde aparcar, ¿vale? Entonces la gente aparca encima de las aceras. Con lo cual, pues no pueden pasar las personas con minusvalía, por ejemplo, o sillas de ruedas, no pueden pasar ningún tipo de peatón andando entre una fábrica y otra, es decir, es un tema muy complicado, ¿vale? Y los supermercados de kilómetro cero, que son los que emplean, pues aquí hemos puesto un par de ejemplos, venden productos generalmente frescos que están generados en un radio muy inferior a, por deciros algo, a 15-20 kilómetros. ¿Qué pasa con eso? Pues lo primero, se potencian los mercados locales agrícolas y ganaderos y por otro lado se disminuye la huella de carbono porque los transportes son de cercanías, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, los supermercados de kilómetro cero son muy interesantes en cuanto a nivel pues, de sostenibilidad. También, lógicamente, tiene un gran interés porque potencian los mercados locales y a la gente le gusta mucho consumir producto fresco local, ¿vale? Entonces, es un tema también un negocio interesante. Esto por un lado, ¿vale? En cuanto a sostenibilidad. Ahora vamos a tratar un poquito el tema de la segunda parte del seminario, que va vinculado más al entorno como veis aquí, la importancia del entorno en el bienestar de los trabajadores y polígonos industriales. Aquí hay dos factores importantes. Por un lado es el entorno en sí del polígono y por otro lo que la propia empresa puede hacer para el bienestar de sus trabajadores, ¿vale? Hay a veces actividades que son individuales y otras que son actividades que se pueden realizar o acciones que favorecen el bienestar de todos los trabajadores del polígono, no solamente los propios tuyos, ¿vale? Entonces, ese tipo de colectividad al final revierte en un beneficio muy interesante, ¿vale? Que veremos aquí también. Esto va a ser un desarrollo paralelo al que desarrollamos un tema de sostenibilidad, pero en este caso tratando el tema del bienestar de los trabajadores de los polígonos, ¿vale? Bien.
Aquí, como vemos nuevamente, si os acordáis de los objetivos de desarrollo sostenible, los que aplicaban el bienestar, pues estaban, lógicamente, el número 3, el de salud y bienestar, que ese es el más evidente, ¿vale? Pero también están vinculados el de educación de calidad, el de, sobre todo por el tema formativo profesional, es decir, qué puedo yo aportar para que los trabajadores, además de ofrecer un mayor rendimiento, tengan la posibilidad también de un ascenso en la empresa o bien incluso de su, lógicamente, de su mejora como profesionales, tanto en mi empresa como en el futuro, ¿vale? La igualdad de género, que también es un tema importante, no solamente para el tema de la incorporación de la mujer en el puesto de trabajo, sino también para la generación de bienestar, ¿no? Las empresas que tienen personal mixto generalmente pues tienen una visión más amplia de lo que es la sociedad. Y además, lógicamente, es mucho mayor motivación casi siempre cuando trabajan en los equipos mixtos en cuanto a tanto las ideas que ofrecen como los debates que se desarrollan y las ideas que la gente presenta, ¿vale? Luego también el trabajo creciente y económico y, lógicamente, la reducción de desigualdades, que no solamente es a nivel de género, sino también a nivel pues, de raza, de cultura, ese tipo de cosas, ¿vale? Que, como sabemos, pues debido a la globalización y en especial en España, que estamos muy cerca de África y tenemos el tema de la inmigración, es bastante importante, pues lógicamente la reducción de las igualdades también conlleva un bienestar, no solamente a nivel de los profesionales, sino también a un bienestar social y profesional en las empresas. ¿Vale? Bien. Aquí, como veis, en paralelo, similar a lo que ofrecíamos en tema de sostenibilidad, pues también podemos ver las ventajas de las medidas de bienestar. Estas son las principales ventajas de hacer medidas de bienestar en un polígono industrial, no solamente en una empresa, también en una empresa como parte del ecosistema, ¿vale? Por un lado, es muy interesante el tema de la compatibilización del trabajo y de la vida. Luego lo veremos esto más desarrollado en iniciativas, como hemos visto antes, para el otro tipo de sector, ¿vale? Pero la compatibilización del trabajo y de la vida, es decir, que no solamente al polígono se vaya a trabajar, sino que también hay una vida que existe, en lo que todos tenemos, en paralelo con la vida profesional y que hay ciertas medidas que lo facilitan. También, como os comentaba, con toda la gente que siempre que se trabaja más cómodo, en un sitio más bonito, con un ecosistema más agradable para la residencia, donde haya, por deciros algo, zonas verdes, zonas de estacionamiento, viales amplios, yo qué sé, aceras con arbolado y empresas que ofrezcan bienestar a los trabajadores, el clima laboral mejora. La retención del talento es muy evidente. ¿Por qué? Porque si estamos cómodos en un trabajo, pues no tenemos la tentación de intentar buscar otro, sino que si estamos contentos, pues eso que hace, pues que casi siempre el talento, lo que es las personas con mayor talento, las personas con mejor perfil profesional, son las primeras que abandonan una empresa cuando no están cómodas en ella, porque hay algunos que están como más, digamos, secuestrados, puesto que tienen menos salidas, pero lógicamente el mayor talento que se capta por las empresas o los mejores entornos, ¿vale? Mejora de la imagen del polígono. Si se sabe que un polígono a nivel de equipamiento y de bienestar es elevado, pues eso mejora la imagen y va un poco vinculado al punto 5, ¿no? Que atrae a nuevas empresas y negocios. Como saben que el ecosistema es muy agradable y es un sitio, un entorno tanto sostenible como de bienestar, con buenas conexiones, con buen ambiente, etcétera, etcétera, con buenos equipamientos, pues existe la posibilidad de atraer nuevas empresas y negocios, que eso siempre es muy importante para el crecimiento y la mejora del polígono. El incremento de la productividad tanto de la empresa por el tema de la optimización de la utilización de la energía y de los residuos y la generación de residuos o materias primas, como la productividad de los propios trabajadores, ¿vale? Con todo ello, pues hay un descenso al absentismo. ¿Por qué? Primeramente porque no habrá menos absentismo debido a accidentalidad, por ejemplo, ¿vale? También debido a temas de depresión y ese tipo de cosas. Menos accidentes, gente más cómoda, gente más feliz, pues el absentismo disminuye, ¿vale? También porque las personas no tengan que coger bajas para realizar actividades que a lo mejor pues, sean compatibles, como veremos más adelante, con la vida, en el punto 1, con la compatibilización del trabajo y la vida, ¿vale? Luego, lógicamente, un bienestar social, polígonos donde haya un bienestar se genera como mini ciudades, pues hay un bienestar generalizado que eso se traslada también a las personas que están allí trabajando, ¿vale? La reducción del estrés laboral. Todos sabemos que trabajando en condiciones poco agradables, el estrés existe y aparece, ¿vale? No solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo, ¿no? Vivir en un sitio donde no es agradable por algún motivo, ya sea por la polución, por el tráfico, por el ruido, por la incomodidad de algún tipo de cosas o incluso, lógicamente,
los posibles factores que influyen de una propia empresa, pues genera mucho estrés, ¿vale? Que luego eso llevaría también muchas veces al absentismo y y en el 3, que es lógicamente la retención del talento, ¿vale? Y por último, el fortalecimiento del trabajo en equipo, tanto a nivel de trabajadores, si están cómodos, siempre la gente, cuanto más multirracial, más cómoda, con ambos sexos bien representados y además en entornos cómodos, pues el trabajo en equipo se potencia mucho más y eso revierte tanto en el confort el bienestar de los trabajadores como en los rendimientos de las empresas. Bueno. Como vimos en paralelo con el de antes, pues aquí vemos los objetivos de las medidas de bienestar. Son principalmente 4, ¿vale? Lo que es en un polígono, pero también en nuestra vida, ¿vale? Pero generalmente esto va vinculado a un pueto de trabajo, o a nuestro desplazamiento, que es por un lado el cuidado físico, nuestro cuidado físico, para estar más con unas condiciones como personas más favorables, ¿vale? El equilibrio del trabajo con la vida diaria, ¿vale? No solamente que no sean ni un obstáculo para el otro, sino que sean más que compatibles, incluso pues que faciliten ambos el desarrollo del trabajo. Como sabéis, el trabajo, pues lógicamente, si trabajamos 8 horas al día, pues, un tercio del día nos lo pasamos trabajando, ¿vale? Y si a eso le incorporamos los desplazamientos y las paradas para comer, etcétera, etcétera, pues podemos estar 10 o 12 horas, en algunos casos, pues trabajando al día. O sea, casi la mitad de nuestra vida la pasamos trabajando, ¿vale? Menos el fin de semana, que ahí dependería, ¿vale? Y luego también es importante también el tema del confort, tanto en la estancia en el trabajo como en los desplazamientos al puesto de trabajo, ¿vale? Y por último también que si hay recursos para la salud, ¿vale? Recursos. Ahora veremos esto desarrollado como el de antes, pero estos son los 4 factores fundamentales, ¿vale? Vemos aquí, primero, para el cuidado físico, estos son medidas y acciones o también infraestructuras que generan bienestar a los trabajadores. Son ejemplos, ¿vale? Habría muchas más, pero un poco para que os hagáis una idea. Por un lado, instalaciones deportivas, cubiertas al aire libre, ¿vale? Instalaciones deportivas son muy interesantes para el cuidado físico de las personas que están allí. No solamente van, trabajan y se van, sino que si tienen algún tipo de instalación que puedan compatibilizar, pues la instalación deportiva sí cubiertas o al aire libre. Para el tema del clima, lógicamente, porque si al aire libre en el mes de agosto a 40 grados, pues es difícil, ¿no? Sin embargo, a lo mejor apetece o tomar también, hacer cosas al aire libre, como pueda ser pues temas de, pues, yo que sé, deportes de tipo tenis o pádel o este tipo de cosas, son interesantes también al aire libre, ¿no? Luego, circuitos de entrenamiento al aire libre para cuando se puedan utilizar, cuando el clima sea favorable. Y luego también para cuidado físico es interesante, sobre todo esto es muy interesante, este tipo de cosas, para evitar que tras el trabajo tengamos que hacer otro desplazamiento a un centro de estos. Si ya nosotros contamos con este tipo de instalaciones en los polígonos industriales, pues directamente o bien en la pausa mediodía para comer, en la que algunas empresas tienen 2 horas, las cuales para comer se utilizan 20 minutos, pues hay mucho margen para hacer ese tipo de actividades, ¿vale? O también, al terminar de trabajar, en vez de ir directamente a coger el vehículo, volver a desplazarse al centro de una ciudad, volver a estacionar y buscar un tipo de instalación de este tipo, se puede aprovechar mientras está en el polígono, antes, durante o después de la jornada laboral, para realizar este tipo de actividades físicas, ¿vale? En cuanto al equilibrio del trabajo-vida, vemos aquí pues todo tipo de infraestructuras, como por ejemplo centros de educación infantil, guardería, ludoteca. Eso sería interesante. Sobre todo el tema de educación infantil es interesante para que los trabajadores puedan llevar a sus hijos a un centro y tenerlos allí y no tener que desplazarse a una guardería antes del puesto de trabajo y luego estar pendientes de si el niño se enfermó, ir a buscarlo, no ir a buscarlo, quién se desplaza, el padre, la madre, etcétera, ¿no? Sino que el tema de la conciliación es un tema muy importante en los polígonos industriales, sobre todo los que están alejados del centro. Si trabajamos en un sitio muy cercano, pues es más fácil. Pero sí que es cierto que el centro de educación infantil, con guardería, ese tipo de cosas, para poder llevar a los niños durante el horario laboral a esos sitios es muy interesante y así poder compatibilizarlo con nuestro propio trabajo. Supermercado, banco, correos, gasolinera, como veis, son todos servicios que son muy interesantes porque permiten desarrollar en el propio polígono o en sus cercanías actividades que nos obligarían a hacer un desplazamiento adicional, ¿vale? Y luego también el centro de formación para profesionales. Si recordáis en el ODS que había uno de el punto donde hablaba de formación, pues si tenemos una formación para profesionales, pueden incluso las empresas enviar a sus profesionales sin tener que hacer grandes desplazamientos para cursos específicos de capacitación. En cuanto a recursos para la salud, como veis aquí, pues hay un centro de salud, instalaciones para fisioterapia o incluso algún centro de prevención para orientar sobre el tema de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y luego a nivel de estancia, cuando estamos allí en un polígono o nos desplazamos, pues lógicamente zonas verdes con instalaciones de esparcimiento para los adultos y también para parques de juego infantil. A mediodía puedes coger al niño y ir hasta allí y digamos incluso comer con él.
o ese tipo de cosas, ¿vale? Actividades en zonas verdes. Carril bici con estacionamientos, porque si venimos a la ciudad y a la entrada del polígono no sabemos qué hacer con la bicicleta y están pasando coches y camiones muchas veces a unas grandes velocidades, pues es peligroso, ¿vale? Entonces, contar con un carril bici y con estacionamientos para la bicicleta en las empresas o en unas ciertas zonas del polígono es muy interesante. Aceras con arbolado y papeleras, por un tema de, lógicamente, limpieza y de comodidad. También contar con un plan de movilidad, como os comentaba antes, para optimizar los desplazamientos de los trabajadores. Y luego también estacionamiento. Muchas veces, como os comentaba, hay algunos polígonos en los cuales no hay donde estacionar y los propios trabajadores pues estacionan encima de las aceras o tienen que aparcar en descampados. Entonces el estacionamiento, que generalmente el problema que tiene es que no da beneficio evidente para la instalación, entonces nadie quiere poner un estacionamiento porque nadie quiere gastar su parcela en poner estacionamiento, ¿no? Entonces es interesante de alguna manera gestionar pues que alguna parcela vacía, por ejemplo, se pueda alquilar para utilizarse como estacionamiento, si alguna parcela, algún solar, ¿vale? También restaurante o hotel es muy interesante para poder no tener que desplazarse a comer fuera, o bien los visitantes puedan directamente perdón, alojarse en el hotel. Y también viales señalizados con pasos de peatones y calmado de tráfico, ¿vale? El tema del calmado de tráfico, muchos de los polígonos comentan justamente que hay desplazamientos de vehículos y de camiones a alta velocidad con muchos atropellos y muchos accidentes, ¿vale? Y entonces, pues, la protección del peatón y el calmado del tráfico es muy importante. Dentro de los negocios rentables que se ve aquí, como os comentaba un poco, pues dos de los que ya hemos visto serían, por ejemplo, una clínica de fisioterapia, sobre todo si hay empresas grandes con muchos trabajadores que trabajen con trabajos físicos, sería muy interesante para el tratamiento de cualquier tipo de fisioterapia, ¿vale? Y luego también, como os comentaba, ¿no? El tema del cuidado de la salud, pues el tema de gimnasio, ese tipo de cosas. Eso es interesante. Luego, en cuanto a ejemplos de negocios rentables del equilibrio de trabajo-vida, aquí un par de ideas es, lógicamente, tener una guardería ludoteca para niños para que los trabajadores y trabajadoras puedan llevar a los niños a la guardería y estén atendidos mientras ellos desarrollen su labor profesional. Y no tengan que, como os comentaba, ¿no? Ir a recogerlos, a rellevarles. El tema de la comida a mediodía, también tema de si el niño se enferma o no se enferma, qué se puede hacer, de desplazamientos, genera también muchas pérdidas, también tanto para la empresa como para las personas, ¿no? Y luego también, por ejemplo, restaurantes de comida sana y ecofood, también para veganos, ese tipo de cosas. Ideas de comida más personalizada y más sana, no solamente comida del restaurante normal, sino comida de algún tipo de especialización, sobre todo con entrega a domicilio, o sea, entrega en las oficinas. Si estáis en un polígono grande, por ejemplo, y podéis tener un restaurante con algún tipo de comida sana y, pues, por deciros algo, ¿no? El tema vegano y los podéis utilizar un transporte interno para llevarlo a los consumidores finales, pues sería una buena idea de trabajo. Ahora vamos a ver un poco casos de éxito en sostenibilidad y bienestar de trabajadores en polígonos industriales, ¿vale? Estos son unos ejemplos de empresas de éxito, ¿vale? Por un lado tenemos este caso de éxito que encima, supongo que la conoceréis, es una empresa de Chiclana, ¿vale? La de Olivia Valoriza, en la que lo que que emplea pues es la gestión de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos de hidrocarburos. Esto tiene una visión, por un lado, muy interesante de sostenibilidad en cuanto a que pues gestiona hidrocarburos y por otro lado, además disminuye, digamos, el impacto de los lubricantes empleados lubricantes que se emplean en, pues como vemos aquí, en talleres de reparación de vehículos, en limpiezas industriales, ¿vale? Lo que hace es justamente pues tratar ese tipo de hidrocarburos, pero no solamente tratarlos, sino como vemos aquí, se valoriza para una producción de fuel oil. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene una parte de sostenibilidad y de reciclaje, pero también una parte de circularidad, porque con lo que obtuvo, convirtió en fuel oil que se vuelve a utilizar, ¿vale? Con lo cual esto tiene un doble efecto positivo en las actividades del polígono. Por un lado, desaparecen, no digamos, gestiona residuos que de otro modo habría que llevar a otro tipo de centro y por otro lado, además, obtiene a través de un proceso de valorización un nuevo producto que se vuelve a utilizar en el circuito del consumo industrial, ¿vale? Entonces este, por ejemplo, es interesante, ¿vale? Otro caso de éxito es el de Gravity Wave con CM Plastic, ¿vale? Gravity Wave es una iniciativa de unas personas que decidieron emplear la recuperación de redes de pesca, que como sabéis están hechas de componente plástico,
lo que utilizan es un proceso a través de un acuerdo de colaboración con CM Plastic, que es una empresa de retratamiento de todo tipo de plásticos. Lo que hacen es recuperar las redes de pesca de toda la costa, tanto de Andalucía como del Mediterráneo. Tienen acuerdos con muchos puertos para retirar las redes deterioradas, las redes que ya no se utilizan, ¿vale? Y a través de un proceso de triturado, lo que generan son unos pequeños pellets que veis aquí en el punto 2, y a través de la fusión de esos pellets pues fabrican productos. Como vemos aquí, vemos un ejemplo de un mesado, pero utilizan todo tipo de, generan todo tipo de muebles, bancos para los, en general bancos para públicos, de esos para sentarse en la calle o en polígonos industriales o donde sea, también objetos, etcétera. Es decir, como vemos aquí, es un caso de éxito muy interesante donde lo que utilizan es un producto que iría a un sitio donde sería tratado como un residuo para reutilizarlo, no completamente, pero en su mayor parte, a través de una trituración y una fusión en generar un producto, ¿vale? Este tipo de caso de éxito de empresa nos parece muy interesante en cuanto a, pues eso, a la reutilización de un tema que además es muy interesante para Andalucía y de hecho, como os comentaba, tiene acuerdos con la mayoría de los puertos de tanto Andalucía como del Mediterráneo para retirar las redes de pesca. Lógicamente, luego las clasifican por colores también y generan un triturado de distintos colores, en este caso es azul, pero también tienen verde, rojo, de todos los colores, ¿vale? Y utilizan a través de un proceso de fusión con la empresa CM Plastic para... Como veis aquí, es una idea muy interesante en cuanto a disminuimos el impacto de la actividad humana de la pesca, no solamente la generación de plástico, sino su reutilización, e incluso en productos donde el residuo generado, como por ejemplo en este caso, en este mueble, va a estar durante mucho tiempo operativo. Quiere decir que no es solamente un residuo que se trata y se deshace uno de él, sino que se generan productos que luego además tendrán un periodo de vida muy largo hasta ser reciclados nuevamente. O sea que esto es una idea, por ejemplo, muy interesante, ¿vale? Otro tercer caso de éxito, ¿vale? Que es la empresa Scovic Urban Mobility, que lo que utiliza es ha diseñado unos vehículos de última milla, que son eléctricos para la distribución de, como veis aquí, rentables para las empresas y sostenibles para el planeta. ¿Qué hacen este tipo de vehículos? Son eléctricos y se utilizan para la distribución de la última milla, ya sea en la ciudad o dentro de polígonos. Imaginaos que tenéis una empresa logística y distribuís dentro de un polígono industrial todo el tema de servicio de paquetería, este tipo de cosas. Entonces, no hace falta utilizar una gran furgoneta con mucho consumo de combustible para hacer un viaje de ese tipo, sino que tener pequeños vehículos como este tipo de vehículos. De hecho, esta empresa hace un estudio de movilidad del polígono y diseña los mejores vehículos que pueden encajar, ¿vale? Son todos vehículos eléctricos de muy bajo consumo, como veis, muy pequeños, pero se utilizan para el desplazamiento, la mayoría en el que se están incorporando en la zona franca de Cádiz, se está incorporando ahí junto a, pues ya sabéis dónde está, la entrada justamente a la ciudad, ¿no? Se han tomado unas iniciativas a lo largo de los últimos años que son, por ejemplo, muy vinculados, como os he comentado hasta ahora, el tema de, dejaremos el último en Incuba Azul, son aparcamientos para bicicletas, como veis aquí, ¿vale? Paneles solares en las cubiertas para reducir el consumo eléctrico, dispositivos de carga de vehículos eléctricos y un parque móvil con vehículos con energías limpias. Y además tiene la Incuba Azul, que es una incubadora de proyectos azules que son casi todos, para el llamar de economía azul, lógicamente, todo lo que sean iniciativas para la mejora de distintas tecnologías para el tema del cuidado del mar, ¿vale? La disminución del impacto y este tipo de cosas. Son todo startups vinculados al tema de la economía azul, ¿vale? Entonces, más o menos, ese tipo de, como veis, todo lo que os he presentado vinculado al tema de sostenibilidad, pues tiene una aplicación práctica y de hecho hay ya iniciativas como la Zona Franca, que os he puesto de ejemplo muy cercano, donde se están implantando ese tipo de cosas, ¿vale? Y nada, pues hemos llegado al final de este pequeño seminario y si tenéis alguna consulta que queráis hacer, pues adicional a lo que hemos comentado hasta ahora, pues adelante. Muchas gracias, David. Mira, tengo aquí una pregunta. ¿Cómo serían las tendencias de los polígonos industriales del futuro? Bueno, eso es no solamente es la tendencia en España, sino es una tendencia a nivel internacional, que es que los polígonos, como os comentaba un poco antes,
que los polígonos sean entidades primero, bastante autónomas en cuanto al consumo, es decir, que tengan de puertas afuera, generen poco consumo, algunas cosas lógicamente agua sí que necesitan, pero que sean entidades bastante autónomas y con el mínimo consumo y la recirculación y el tratamiento de sus propios residuos, y por otro lado además incorporados como parte urbana de los entornos cercanos, es decir, que sean más que no solamente ir a un sitio con el coche a trabajar, sea una parte más de la ciudad. Tengo otra pregunta que me hace Marina. Uh-huh. ¿Qué otros equipamientos, además de los presentados en esta webinar, se consideran importantes para que el polígono sea sostenible, seguro y agradable para los trabajadores? Sí, hay algunas iniciativas, porque esto fue lo que pusimos, eran unos ejemplos, pero es interesante también, por ejemplo, pensar en temas de seguridad, por ejemplo, ¿vale? Lo que es la videovigilancia, la seguridad de los trabajadores es importante. También equipamientos de otro tipo, como puedan ser, además de las gasolineras, por ejemplo, una ITV, ese tipo de todo lo que facilite, por un lado, de más seguridad a las personas trabajadoras, como os comentaba un poco, todo lo que sean parques y ese tipo de cosas, y también lo que sean pues ampliaciones de equipamientos que den un cierto valor al polígono y que ahorren en los desplazamientos posteriores de todo lo que tengas en la vida diaria, ¿no? David, tengo yo una pregunta que me ha surgido. Dime. ¿Qué pueden hacer las empresas a nivel individual para mejorar el bienestar de sus trabajadores en Sí, relación a la empresa? sí, a nivel individual, aunque luego revierta en un beneficio colectivo, sobre todo las medidas más importantes son las que estamos viendo ahora, sobre todo con los planes de igualdad, que son muy interesantes, que son las medidas de la mejora por un lado, lógicamente, de la incorporación del incremento o la igualdad de la mujer en los puestos de trabajo, lo que es tanto en los puestos directivos como en otro tipo de puestos, y también la presencia en todo tipo de puestos de trabajo, y también mucho el tema de trabajar mucho el tema de la conciliación, ¿vale? El tema de la flexibilidad de horarios, la conciliación, que lógicamente el polígono en sí, por eso os comentaba un poco, como es un ecosistema, si ofrece cosas que faciliten la conciliación laboral, sí que es cierto, por eso os comentaba un poco que ideas de negocio, todo lo que sean negocios que aparentemente parezcan que tengan que estar en la ciudad y estén en un polígono, facilitan la conciliación y también facilitan que las empresas que tengan un poco mentalización en tema de conciliación laboral, este tipo de cosas, pues que digamos que al conceder ese tipo de cosas, que la propio trabajador o trabajadora tengan también la posibilidad de no tener que desplazarse mucho para realizar este tipo de cosas, ¿no? También hay un tipo de equipamiento, la pregunta que preguntabas antes también, por ejemplo, que tenga un punto limpio, que lo comenté antes, y sobre todo también, por ejemplo, un centro de día, porque hay mucha gente que tiene gente mayor dependiente y a la cual no puede atender cuando se va a trabajar. ¿Vale? Imaginaros que tenéis una persona mayor dependiente que ya no que requiera a lo mejor una atención personalizada como puede hacer por enfermedades como Alzheimer o demencia, sino personas normales mayores con mucha edad en la que tú no quieres dejar solo en casa todo el día. Entonces, pues, por ejemplo, centros de día situados en polígonos industriales también serían interesantes, no solamente paralelo a lo que sería, digamos, lo que tienes para guarderías para niños, pero también para gente mayor, que puedas tú llevarte por la mañana y recoger, incluso comer con esa persona a mediodía tanto en esos restaurantes como en zonas verdes, muy agradable, y tener una vida familiar muy interesante con una persona mayor. Que a lo mejor el resto del tiempo pueda estar en un centro de día, quiere decir que no, para no dejarlo en casa y que tenga que, digamos que arreglársela solo durante todo el día, sino que puedas tener unos ciertos cuidados y estar muy cercano a esa persona, ¿no? Entonces los centros de día también son digamos, el paralelismo a lo que es la guardería, pero para personas mayores también es muy interesante. Pues muchas Habría gracias, muchos más David. negocios de los que nosotros hemos presentado un poco unas ideas generales, ¿vale? Un poco para que se pueda discurrir y pensar sobre temas de no solamente lo que se puede hacer por la mejora, que como veis ahí en cuanto a infraestructuras, que hay unas partes que tiene que hacerlo o bien la entidad de conservación o bien el propio ayuntamiento, pero también hay otras medidas que pueden hacer las propias empresas, incluso conjuntamente, para poder avanzar. ¿Vale? Y ofrecer. Lo importante es que el ecosistema sea cómodo, porque cuando un ecosistema industrial es sostenible y tiene mucho, digamos, condiciones para una comodidad para los trabajadores están cómodos, el rendimiento es mayor, los consumos son menores y se atraen también a empresas que se corre la voz, oye, en este polígono se trabaja muy bien porque tal, por lo que sea, y se puede incluso promocionar el polígono diciendo, mira, todos estos equipamientos en otras provincias para captar empresas.
Pues muchísimas gracias, David. Gracias. Si tenéis alguna otra pregunta, podéis hacerla y si no, pues damos por concluida la webinar. No tenemos más preguntas. Comentaros que si tenéis alguna otra duda podéis trasladarla a través de email a nuestro correo electrónico que es info@aechiclana.org y os la trasladaremos a David para que él personalmente os responda, ¿vale? Y nada, y me gustaría pues agradecer a la D3 por compartir con todos nosotros sus conocimientos y exponer ejemplos de negocio que han podido alcanzar esos retos y han sabido aprovechar todas las oportunidades para su crecimiento y desarrollo de sus negocios. Y también agradecer a todos vosotros vuestra participación y esperemos que hayáis un segundito. Os llevéis de esta webinar ideas y conceptos valiosos que impulsen vuestro crecimiento. La webinar esta grabación estará colgada en el canal de YouTube de la CEC y la compartiremos en todas nuestras plataformas digitales, al igual que el material que ha utilizado David durante la ponencia, también lo compartiremos. ¿No, David? Lo podemos Sí, compartir. os lo enviaré yo al terminar, sí. Sí, y nada, y por último, os pido un último favor, que es que cumplimentéis una encuesta de satisfacción, que la dejaremos al finalizar la webinar y solo os tomará unos minutos, ya que nos gustaría conocer la opinión y para poder así seguir mejorando. También comentaros que seguimos con este ciclo de webinar de negocios con éxito. Tendremos la segunda webinar el próximo martes 7 de noviembre sobre innovación y digitalización de los negocios. Y el 14 de noviembre, perdonad que tengo el teléfono hoy, un segundito. Y la segunda webinar tendrá lugar el 14 de noviembre sobre comercio tradicional y los negocios, y el comercio local y sobre todo los negocios tradicionales. Y nada más que decir, que muchísimas gracias a todos. Y por mi parte, muchas gracias tanto, lógicamente, a CEC como a vosotros, a la Asociación de Chiclana y al Ayuntamiento y a todos los presentes y esperamos que lo que hemos presentado sea de utilidad para cualquier cosa y cualquier duda, pues eso, a Loli se lo trasladáis y si podemos aclararla, pues mejor. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo 7 de noviembre, David. Venga, perfecto. Un saludo, Muchísimas ya gracias. mandaremos la información, la compartiremos tanto en nuestras redes sociales, página web y os la mandaremos también por email. Sí, la presentación ¿Vale? cuando terminemos os la paso y... Sí, hoy lo lanzamos tanto el contenido del programa de ambas webinars. Pues nada, un gracias Perfecto. y un cordial saludo para todos. Que tengáis buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego, chao.